a dar comienzo a esta audiencia, pero para el quórum hace falta básicamente para escuchar a las personas, no, lo vamos a usar para debatir, sí, obviamente. Adelante, senador. Micrófono para... Están todos dormidos todavía. Sí. Hola. Bueno, presidente, no, yo quería plantear una cuestión previa y quería que estuviera el presidente de Justicia y Asuntos Penales y el presidente de Presupuesto. Porque nosotros estamos trabajando en esta comisión, habíamos dicho, lo dice la ley, habíamos acordado que íbamos a sacar un informe de todo esto, que implica que tenemos que hacer un estudio comparativo de las distintas posiciones. Tenemos que consensuar entre nosotros qué es lo que se deja, qué es lo que se saca de las distintas, además, sugerencias que han hecho los secretarios, que han hecho inclusive la doctora Gil Carbó y los otros fiscales que vinieron, etc. Además, yo he propuesto invitar al doctor, al quien fue decano en su momento de la Facultad de Derecho, el doctor Kestenbaum, que fue el organizador de la parte administrativa de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, porque no hemos escuchado a nadie sobre administración todavía, ¿no? Y hoy el Poder Judicial, el rubro administración es un rubro muy importante. Entonces, de golpe, he sido notificada que en el día de mañana estamos llamados a un plenario y en ese plenario están los temas que estamos debatiendo en esta comisión. Porque la idea es sacar dictamen mañana. ¿Y en qué momento hemos hecho el informe? ¿Y el informe dónde está? El informe se va a hacer el día de la fecha, cada bloque puede elevar su informe. Pero ¿cómo vamos a hacer? A ver, presidente, discúlpeme, ¿cómo vamos a hacer el informe el día de la fecha si tenemos que recibir, terminar de escuchar a la gente? 4 oradores. ¿Y a qué hora vamos a consensuar entre nosotros? No, es un debate libre y abierto. Sí, un debate libre y abierto, impone la mayoría y listo. No es serio esto. No, o sea, sacamos una ley con toda seriedad para que una comisión mixta, que acabe únicamente, la única diputada es la diputada Yanetacio, una comisión bicameral mixta, escuchemos, trabajemos, elaboremos un dictamen, un informe que podrá ser por unanimidad o no podrá ser por unanimidad, pero que necesariamente en el seno del Parlamento debemos tratar, debemos consensuar. O sea, estamos legislando el Código Procesal Penal, la implementación del Código Procesal Penal, y nos llaman mañana para sacar un dictamen, no solo en la ley de implementación, que le quiero decir que tengo mis reservas y la voy a hacer ya, los voy a dejar planteadas ya, porque teóricamente nosotros hoy terminamos la función. Una parte de la función exactamente es así. Son 4 semanas, senadora, no es hoy. Son 4 semanas. Está bien, pero 4 semanas no hemos debatido, hemos escuchado y hemos preguntado. Estamos haciendo los cuadros comparativos, las posiciones, pero yo no conozco su posición sobre lo que dicen ellos y ustedes no conocen la mía, porque entre nosotros no hemos hablado. Y eso es el Parlamento y una comisión. Entonces a mí me parece que este apresuramiento para mañana. Pero además le quiero decir otra cosa. Yo respeto mucho el proyecto de implementación que usted ha presentado, ¿no? Pero el proyecto de implementación que usted ha presentado prácticamente está delegando facultades legislativas en una corporación, en la corporación judicial. Nosotros tenemos un representante del Senado, uno de diputados y todo lo demás es la corporación judicial. Y la obligación es nuestra. Es nuestra, del Parlamento, es el que legisla la implementación y los recursos, y de qué forma, y con qué presupuesto, y con qué esto, y con qué lo otro. ¿Qué intervención tenemos? Ninguna. No hemos escuchado a nadie de administración, absolutamente nadie. ¿Cómo vamos a organizar? Yo no quiero hablar de recursos humanos porque tiene razón este laboralista que dice que los recursos equivalen a cosas, a pesos o a moneda de cambio. Quiero hablar de personas.
toda la inquietud de las personas que nos han dicho acá, o sea, nada, no hemos escuchado a nadie a personas especializadas con experiencias en el tema, cómo vamos a reorganizar el Poder Judicial. Y es tarea nuestra, de los legisladores. Hemos escuchado a todo el mundo que se propuse, todos los legisladores propusieron todas sus listas, todas fueron respetadas. Sí, pero hubo más de 20 horas de escuchar, sí, digo, por y lo nosotros que hemos hecho. Nosotros hemos estado trabajando en nuestros despachos con cuadros comparativos y todo de las posiciones, pero todavía falta todo lo que es reorganización interna, que también es obligación nuestra. Entonces, ¿hoy qué hacemos? ¿Nos quedamos toda la noche y sacamos un dictamen para mañana? ¿Cuándo conocemos nosotros el informe de ustedes para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Senadora, digo, sin ánimo de discutir, nosotros vamos a expresar después de terminada cada una hemos trabajado nosotros esta semana después de cada intervención, después de la intervención del día 12, 10 horas de informes. Del día 12 al 19 nosotros hemos trabajado febrilmente para elaborar un informe y usted va a poder observar que tiene poco que ver con el proyecto original que, entre otros, yo mismo presenté. Y lo debatiremos. ¿En qué momento lo vamos a debatir? Dígame, presidente. ¿En qué momento vamos a poder debatir y conocerlo y estudiarlo? Porque tenemos, además, comisión de bancos, tenemos otra comisión más tarde y nos ponen para mañana a la mañana sacar dictamen. Mañana debatiremos en la Comisión de Justicia, que es la comisión permanente. ¿Qué es lo que vamos a debatir? Bueno, y el informe, disculpe, presidente, el informe es producto del Parlamento, es producto de un debate, no es unilateral de un bloque, de otro bloque, de otro bloque. Entonces, ¿para qué estamos? No va a ser unilateral, senadora, porque nosotros el informe lo hacemos en base a toda la gente que hemos escuchado. A ver, presidente, ¿y dónde está el informe? ¿A qué hora nos va a dar el informe para conocer y a qué hora va a conocer Vamos a iniciar un debate inmediatamente después de culminar la lista de oradores, senadora. Vamos a iniciar un debate. Esto se estableció, se dijo exactamente. Dijimos claramente, mire, acá lo planteó, yo no sé si no lo planteó la diputada Bullrich, alguien lo planteó, de aquel sector que no recuerdo quién. Inclusive yo dije, bueno, entonces primero vamos a trabajar en el informe y después recién se va a reunir la comisión. Y usted me contestó que sí, está en la versión taquigráfica. Sí, y estaba previsto hoy. Pero en 5 horas, 10 horas, desde hoy hasta mañana a la mañana, estudiamos su informe de hoy a mañana y elaboramos el proyecto de hoy a mañana. No es serio. Presidente, yo lo lamento, yo lo respeto mucho a usted, pero no me parece serio la modalidad que estamos implementando. No es culpa suya, porque usted no es presidente de las otras comisiones, usted es presidente de esta comisión. Sí le pido a los presidentes de Justicia y Asuntos Penales y al presidente del Presupuesto y Hacienda que nos den tiempo para estudiar, por lo menos 24 horas. Nos dan 10 horas para estudiar una cosa, un informe que no conocemos. Ahora, si esto está hecho, está cocinado y acá estamos de adorno, bueno, nos hubieran dicho, no hubiéramos venido. No hubiéramos trabajado todo lo que trabajamos. Por eso, senador, en todo caso, después, si hay que hacer una moción que se someta a votación, la hacemos. Claro, presidente, fíjese, yo espero que el artículo suyo de usted delega un montón de facultades a miembros del Poder Judicial que son parlamentarias, lo hayan modificado. Y después, otra cosa, me parece que mínimamente una persona sobre organicidad del Poder Judicial debemos escuchar. Gente de experiencia y gente que es inclusive muy cercana a ustedes, el propio doctor Olmos, que han trabajado en eso, no los hemos escuchado. Nos falta una pata para completar esto. Nos falta. Hemos estado nosotros con mi equipo trabajando todo esto y eso no tenemos ninguno. Tenemos únicamente preocupaciones de la gente, desde los funcionarios hasta los empleados, pero no hemos escuchado especialistas, que el ex decano de Derecho y el que ha trabajado en ese tema. Podríamos escucharlo y me parece que nos va a dar mucha información, lo mismo que el doctor Olmos. Pero no, la verdad es que sacar un dictamen, un informe hoy a la noche, que no lo vamos a conocer, y un dictamen mañana. O sea, yo le pido que reflexionemos, que seamos, le pido por favor, no al senador Urtubey, porque él no ha convocado, pero me llamó la atención que nos convocan a una reunión y de golpe nos amplían el temario y nos ponen todos estos temas que se van a sacar mañana y se votan la semana que viene. ¿Me permite? Sí, senador. A fuerza de ser sincero, yo creo que todos sabíamos de que desde que tuvimos la presencia de Gil Carbón más Tela Maris Martínez y hacia adelante los distintos expositores que tuvimos,
durante todo este tiempo, más allá de las exposiciones que hemos escuchado, como decía Urtubey, hemos venido trabajando sobre las distintas propuestas que veníamos escuchando de modificaciones de los proyectos que estaban siendo analizados de implementación del código. Y era obvio de que esto culminaba con un informe que iba a ser tratado en la comisión que corresponde a las comisiones permanentes, que era de Justicia y Asuntos Penales. Perdón. El informe de esta comisión. El informe de esta comisión iba a ser tratado como resultado en las comisiones permanentes que deben dictaminar, que la de Justicia, Asuntos Penales y Presupuesto. Eso no lo cuestiono yo. ¿Cómo? Eso no lo cuestiono, es así. Bueno, pero no es que llegamos a tratarlo mañana en el plenario de comisiones sin saber de qué estamos hablando. Muy por el contrario, hemos venido, más allá de las distintas inconveniencias que podemos tener cada uno de nosotros en nuestras provincias, hemos venido trabajando en lo que hemos venido escuchando y en el armado de un informe que sin lugar a dudas va a ser debatido mañana en la comisión, pero me parece que la convocatoria al plenario de comisiones no es algo que le caiga a nadie, a ningún senador, como algo que no se esperaba, muy por el contrario. Era... De un día para otro, presidente, discúlpeme, a mí me sorprendió mucho, porque esta no es la forma que trabajamos. Ni siquiera se trabajó así cuando fue el Código Civil, ni cuando fue el Código Procesal Penal. Siempre hemos trabajado de otra forma y usted como presidente de esa comisión también siempre ha trabajado de otra forma, dando tiempo, porque me parece que es una cuestión de respeto entre nosotros. Pero perdóneme, senadora, pero está claro que el gran debate del tema se dio y se daba en la comisión bicameral creada. Perfecto, pero no conocemos. Y mire, si no podemos dictaminar esta comisión es porque reglamentariamente no podemos dictaminar. Las bicamerales no pueden dictaminar. Quien tiene que dictaminar son las comisiones, pero lo que llega a las comisiones es producto de este gran debate que se ha armado aquí. No, presidente, gracias, presidente, el gran debate va a ser con el informe. Por ejemplo, yo digo, ¿qué vamos a hacer con la posición de la procuradora Gil Carbó, que dijo, para mí 1.200 cargos es una barbaridad? ¿Qué vamos a hacer con la posición de los secretarios? ¿Qué vamos a hacer con la posición de los tutores y curadores? Eso tendríamos que llamar un especialista en administración. Kesterborn es un especialista. Olmos es otro especialista. Es gente de ustedes, cercana a ustedes. Yo lo había pedido. Senador Fuentes. ¿A mí me dicen? Senador Fuentes. Disculpe, secretario, ¿me está diciendo a mí? Atrás suyo. No, disculpe. No, pensé que me estaba haciendo seña porque pasaba algo, por eso No, yo simplemente entiendo, respeto las mayorías. Lo que les pido es que, bueno, que por una cuestión de seriedad, el informe final, que va a ser importante, sabe que es constituyente, es fundacional el informe de esta comisión. Senador Urtubey, es fundacional. No podemos dar menos de 24 horas. De todas maneras, usted sabe que hemos tomado algunos recaudos. Nosotros hemos invitado a todos los miembros de la Comisión de Presupuesto, a todos los miembros de la Comisión de Justicia, a presenciar estos debates, a informarse respecto a estos debates, porque sabíamos que le dábamos elementos de juicio para que ese debate de mañana, y perdóneme, yo por lo menos en este año que he estado acá, en esta honorable casa, creo que va a ser el debate de mañana donde los senadores van a estar más informados, que no he visto muchos debates que estén tan informados como en la comisión, como va a pasar con este caso, con la enorme cantidad de expositores que hemos tenido. Yo, por lo menos, discúlpeme, por ahí mi experiencia es muy acotada y la suya es mucho mayor que la mía. No he visto pocas comisiones donde el debate sea tan amplio y que se haya convocado a todos los sectores, no importa cuál sea su pensamiento, a debatir acá. Y hemos participado a todos los senadores, no solamente los de la bicameral, a venir a estos debates, precisamente porque queríamos que el debate de mañana fuera un debate con fundamentos. Por eso se hizo así, es decir, no es que llegamos mañana a senadores que no tienen la menor idea de lo que van a hablar de 5 proyectos que se le anticipan. No, sabemos perfectamente de lo que vamos a hablar, pero tiene que haber un dictamen, un informe de esta comisión, que yo digo, ¿cuándo vamos a sacar el informe? ¿Cuándo vamos a hablar? Nosotros vamos a proponer un informe. Por eso, ustedes van a proponer el informe y nosotros miramos lo que ustedes proponen, senador, no es así.
Bueno. Si hay un montón de coincidencias en un montón de cosas, no nos podemos reunir, no se pueden reunir nuestros asesores como hacemos normalmente, proponemos esto, esto otro, con todos los cuadros y todo el trabajo que está hecho. Entonces, si no, no es un trabajo parlamentario, es un trabajo de un grupo, un trabajo individual que se contrapone al otro. Senadora, usted presentó... Además, le quiero aclarar una cosa, no es la comisión que más gente ha llamado, porque la Comisión del Código Civil, y acá está la diputada Diana Conte, ha recorrido toda la República Argentina escuchando todos los sectores. La del Código Civil y la unificación del Código Civil y Comercial. El Código Procesal Penal también. El Código ya se sacó y se debatió, el Código ya está sancionado, después también de una actividad de comisiones preexistentes. En este cuerpo se caracteriza por escuchar a todos los sectores, si no, no seríamos un parlamento abierto a la gente. Gracias, presidente. Vamos, gracias. Sigrid, y después Patricia. A usted quiere el micrófono, además de hablar. Sí, gracias, señor presidente. No, en verdad, para reafirmar lo que usted mencionaba, cuando esta comisión bicameral se constituye, fue allí que intercambiamos estos pareceres en relación a la metodología que se iba a utilizar en el abordaje de estos proyectos de ley que nos ocupan, más los que posteriormente se han incorporado y que han sido presentados por la oposición. En ese sentido, han habido ya varias jornadas en las cuales con absoluta libertad hemos podido proponer diferentes representantes de distintos sectores para que vengan a darnos su opinión. Y en ese sentido también reiterar que han estado presentes en estas reuniones de la Comisión Bicameral el presidente de la Comisión de Justicia de Asuntos Penales y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, tal como habíamos establecido que iba a ser posteriormente la metodología. En su caso, le pediría que pasemos ya a escuchar a quienes están previstos hoy para exponer sobre estos temas. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a la diputada Bullrich y tenemos gente esperando. Sí, muchísimas gracias, presidente. Disculpe la gente que está esperando, pero simplemente para dejar en nuestra posición. Nosotros, presidente, no creemos que sea una cuestión de tiempo, sino una cuestión de fondo. Compartimos con la senadora el concepto, pero no creemos que sea una cuestión de 1, 2 o 3 reuniones más, sino el fondo de la cuestión, que es la elaboración conjunta de una norma que va a trascender a los gobiernos, que va a trascender las mayorías, que va a generar un cambio de procedimientos, no sabemos por cuántos años, pero seguramente por muchos años. Consideramos que una implementación de un Código Procesal Penal de tanta trascendencia para los ciudadanos de nuestro país precisa de un trabajo común. Acá hemos receptado opiniones. A nosotros nos gustaría discutir en conjunto, entre todos, cuáles de esas opiniones nos parecen pertinentes, en qué van a cambiar nuestros proyectos respecto a las opiniones que hemos escuchado, cómo podemos lograr que de nuestros proyectos, de los que presentamos nosotros, de los que presentó el senador Rosas, de los que presentaron los senadores del Frente para la Victoria, podemos concluir en un camino de consenso, de equilibrio entre todos para la implementación de un Código Procesal Penal que cuando uno mira, por lo menos, pongámosle la propuesta que ustedes han hecho, es una comisión que tiene 6 años más 6 años más. Es decir, que estamos planteando algo que va a caer sobre los próximos 3 gobiernos de la República Argentina. Es decir, que es bastante trascendente si pensamos en la alternancia como un mecanismo importante de la democracia. Entonces, lo que nosotros querríamos pedir es una sesión en la que podamos trabajar entre nosotros las propuestas de cada uno, analizar las propuestas que hemos recibido y tratar de llegar a un consenso para que el Código Procesal Penal no sea el Código Procesal Penal, la implementación kirchnerista versus la implementación opositora, sino que haya una implementación que sea acorde a un punto en el que todos nos pongamos de acuerdo, en el que seguramente todos vamos a tener que cambiar un poco nuestra posición, y eso nos parece que sería interesante como una metodología estructurante de una forma
de construcción de la ley y de implementación de la ley acorde a un parlamento de consensos. Eso es lo que nosotros le queremos proponer formalmente, le queremos proponer un espacio para que entre nosotros debatamos las propuestas que hemos escuchado, las propuestas que hemos elaborado y la posibilidad de encontrar un mínimo común denominador entre todos y brindarle a la sociedad la certeza de que esta implementación es una implementación que no va a ser mal mirada por otros gobiernos que pueden llegar el día de mañana. Esa es la propuesta formal que le queremos hacer, señor presidente de la comisión. Doctor Garrido. Sí, brevemente, en atención a las personas que están esperando, nosotros también queremos sentar posición compartiendo las consideraciones que ha hecho la senadora Negre de Alonso. Entendemos que el documento o el informe que tiene que elaborar, a ver, esta comisión, según la ley que aprobó el Congreso, tiene que funcionar durante todo el término de la implementación, no es que está sujeta a un término angustioso como el de un día. El informe que debemos elevar o que debemos presentar es un informe complejo que requiere madurar las exposiciones que se han hecho ante la comisión y me parece que esto en una tarde no es serio que planteemos que vamos a discutir seriamente un documento de tal complejidad. Los testimonios que se han prestado requieren ser evaluados, requieren ser madurados, muchos de ellos no son coincidentes. Como comisión que tenemos deberíamos plantearnos si no es necesario complementar esas visiones con técnicos en materia de administración estatal, como plantea la senadora, muy atinentemente, o también con la visión de organizaciones que no hemos convocado y que tengo entendido que han pedido ser oídas como organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la Administración de Justicia. Creo que la tarea que compete a esta comisión es una tarea que requiere un esfuerzo, un debate. El gran debate no es solo escuchar a los funcionarios que han venido, sino que el gran debate es discutir los puntos esenciales de la implementación y cómo se va a llevar a cabo, y esto me parece que requiere una tarea más profunda que seriamente no creo que la podamos llevar a cabo en una tarde. Esa es nuestra posición. Gracias. Vamos a momento a tener en cuenta estas posiciones cuando haya que debatir y resolver. Ahora vamos a escuchar a las personas que hemos citado. Quiero informar que la senadora María Esther Lavado va a integrar esta comisión en reemplazo del señor senador Pablo González. Así que bienvenida, senadora, a la tarea. Vamos a escuchar en primer lugar los señores Agustín Bruera, María Tránsito Ureña Russo y Vanessa Siley. Pasen los tres, por favor. ¿Tenemos tres sillas? ¿Tenemos tres sillas? Ojalá solo la voz. El hígado también. Bueno, buenos días. ¿Ustedes van a repartirse la exposición? Sí. Porque la idea es, tenemos un tiempo que se le va a ir notificando en cada caso. Bueno, adelante, los ponemos en uso de la palabra. Bueno, en principio, buen día a todos. Acércate al micrófono porque no siento. Hola, ahí está. Bueno, en principio, buen día a todos. Yo soy Agustín Bruera, representante, en este caso, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Citrajus de Nación, y soy trabajador del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la ciudad de Rosario. Antes de todo, queremos agradecer a la Comisión Bicameral la posibilidad de dar nuestros aportes para la Ley de Implementación del Código Procesal Penal. Y decir que estos aportes que nosotros vamos a dar a la Comisión para que sancione la Ley de Implementación son fruto de aportes que hemos obtenido de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de las asambleas y reuniones que hemos tenido con ellos. Previo a realizar los aportes y observaciones desde la perspectiva de los derechos e intereses de los trabajadores judiciales,
respecto de los proyectos de ley para la implementación del Código Procesal Penal, nos parece fundamental saludar con agrado la reforma del sistema procesal penal de nuestro país, lo cual constituye una deuda histórica con la Constitución Nacional, pero sobre todo con el pueblo argentino, con los justiciables, con la sociedad toda. El sistema actual ha dado muestras de ser ineficaz y ineficiente. Ineficaz porque no puede procesar todos los casos. E ineficiente porque conculca garantías constitucionales. Solo en un sistema acusatorio puede asegurarse a cada persona el ejercicio de las garantías procesales que nuestra Carta Magna consagra. Como sindicato que defendemos los derechos de los trabajadores del ámbito judicial, sí estamos de acuerdo con la reforma del Código Procesal Penal y no podemos expresarnos en contra de una reforma que significa la creación de nuevos puestos de trabajo que van a posibilitar la jerarquización y mejoras laborales para nuestros representados y van a permitir también una justicia más clara para el justiciable, más cercana, más inmediata para todos. Creemos que la implementación debe ser gradual, según las particularidades que cada lugar permita. Como todos sabemos, no es lo mismo una fiscalía, una defensoría de la Justicia Nacional o una defensoría, una fiscalía o un juzgado del interior del país, ya sea en Rosario, ya sea en Tucumán, ya sea, por ejemplo, en Esquel. No es lo mismo. Pero también que se debe prestar atención suficiente para evitar demoras innecesarias en la implementación. Y esta implementación debe ir acompañada de la participación de los trabajadores. Creemos profundamente que este Código Procesal Penal, que va a implementar el sistema acusatorio, un sistema dinámico, es la herramienta que día a día nosotros como trabajadores de la justicia, como trabajadores judiciales vamos a tener. Con lo cual, vuelvo a repetir, creemos profundamente en ser partícipe de esta transformación del sistema al sistema acusatorio. El sistema vigente no asegura justicia. Una justicia que responde después de muchos años de ocurrido el hecho no es tal. Menos aún la que no llega siquiera a responder. Siendo de tal magnitud esta deuda y tan trascendente para nuestra sociedad que la misma sea saldada, injusto es que se quiera hacer cargar a la reforma procesal los vicios del sistema y las injusticias que desde hace años venimos padeciendo. Venimos padeciendo los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial y los ministerios públicos de la Defensa y Fiscal. Por ello ahora voy a pasar a enumerar los distintos puntos que nosotros creemos necesarios, y estos puntos no son caprichosos, sino que tienen una enumeración de prioridades en los que creemos que podemos aportar. Primero es la estabilidad del empleo. Actualmente, tanto en el ámbito de la justicia nacional como federal, así como en el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, se viola el derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis, que es la estabilidad en el empleo público. Es así que nos encontramos con personal en condiciones de interino y o contratado con ya muchos años de desempeño en sus labores. Por eso entendemos que cualquier reforma judicial que implique un incremento en la masa de trabajadores judiciales no se puede sustentar en esta ilegalidad y violación elemental al derecho a la estabilidad. Reclamamos entonces el pase a planta permanente de todos estos trabajadores, bajo un mecanismo de revisión estricta de cada uno de los casos a través de una mesa participativa con las organizaciones gremiales. Y esa mesa participativa debería estar implementada en cada institución, es decir, en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio Público de la Defensa y en el Poder Judicial. En este punto queremos saludar la iniciativa que en pocos días va a realizar el Ministerio Público Fiscal a través de la Procuradora General de la Nación, doctora Gil Carbó, que es la implementación de este tipo de mesas para que todos
los trabajadores podamos participar de esa mesa de diálogo. En este sentido, queremos que los demás poderes de la Administración de Justicia puedan convocar la misma situación. Asimismo, de la asistencia de la Ley Nacional de Ingreso Democrático y debido a diferentes faltas que han realizado las Administraciones de Justicia, ha continuado ingresando en distintos ámbitos del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos trabajadores en estas condiciones de inestabilidad. Por ello también resulta fundamental aclarar que los derechos laborales, una vez adquiridos, son irrenunciables por parte de los trabajadores y que jamás una falta del empleador puede ser cargada sobre estos derechos. El segundo punto es de lo que hablan las leyes de implementación, y nosotros aportamos, es la compensación funcional para los empleados y funcionarios. Así como los distintos proyectos de implementación contemplan compensación funcional para los magistrados que pasen a intervenir en los casos regidos por el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, elevándolos en el caso de los jueces de primera instancia a jueces de cámara, en el caso de los fiscales de primera instancia a fiscales generales y en el caso de los defensores de instancia única, serán equiparables a los jueces de cámara, entendemos que esa compensación judicial debe ser aplicable a todos los empleados y funcionarios de los distintos ministerios y el Poder Judicial, mediante una recategorización en un cargo más del que actualmente cada uno posee. No hay fundamento para aplicar compensaciones a los magistrados por un cambio de función y no aplicarla al resto del personal que sostiene el servicio de justicia y que también cambia su función. Caso contrario, se concretaría una violación al derecho de igualdad de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Otro punto son los convenios de traspaso interinstitucional del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal. Así como lo estipulan los distintos proyectos de ley de implementación, estos convenios de traspaso resultan clave para posibilitar la movilidad del personal de una a otra institución, por lo que nos resulta fundamental resaltar que deben ser obligatorios en el sentido para realizar un traspaso y que se deben contemplar las partidas presupuestarias necesarias para dicho traspaso. No puede ser óbice de implementación del traspaso una traba en este sentido. Así es que cada institución, sea el Poder Judicial o los Ministerios Públicos, una vez que el trabajador prestó su consentimiento y conformidad para cambiar de lugar de trabajo, debe obrar con la diligencia y buena fe necesaria para que esto efectivamente pueda realizarse y otorgar a la institución donde se pase el trabajador la partida presupuestaria que éste represente. Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación y por escucharnos. Yo también soy trabajadora judicial de la Justicia Federal de la provincia de Tucumán. Voy a continuar con los puntos que desarrollamos con respecto a la implementación. María Tránsito Urueña Russo. ¿Sí? El punto 4. Registro voluntario para el traspaso. La forma para que la implementación resulte exitosa en lo que respecta al traspaso, además de los convenios interinstitucionales, debe sustentarse en el principio de consenso. Para ello es fundamental contar con el consentimiento de cada trabajador que sea afectado por la reforma, ya sea empleado, funcionarios. Por ello requerimos que se implemente un registro voluntario con el derecho de opción de cada trabajador de optar por quedarse en su lugar de trabajo, pasar a una oficina judicial, pasar al Ministerio Público Fiscal o pasar al Ministerio Público de la Defensa. Este mecanismo debe instrumentarse a través de un censo institucional a cargo de las distintas administraciones, del cual deberán participar además las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores. Esto es en sintonía con el artículo 82 del proyecto de reforma Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y el artículo 47 del proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal. Otro punto es el derecho al ascenso. Es importante dar reconocimiento a la experiencia laboral que cada trabajador y trabajadora posee y ponderar ello al momento de cubrir las vacantes de los nuevos puestos de trabajo
otorgándosele el derecho a ascender a todos los empleados y funcionarios mediante un examen y concurso donde se considere los parámetros objetivos de antigüedad y antecedentes profesionales, el cual debe estructurarse en función de los nuevos cargos que se hayan creado a los fines de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación. En cuanto a la carrera judicial y los cargos de relator, entendemos que en todo este proceso de reforma debe estar presente en cada instancia el derecho de los trabajadores a la carrera judicial. Por ende, toda creación de cargos debe hacerse dentro de este marco y no fuera de él. Así es que los cargos de relator, que originariamente fueron creados para el ámbito de la segunda instancia a los fines de cumplir tareas de soporte excepcional a las habituales que realizan el resto de los cargos del escalafón, el mismo se encuentra por su misma naturaleza fuera de la carrera judicial, por lo que constituir cargos de esta especie para realizar tareas habituales y no excepcionales constituye una desnaturalización del cargo mismo y, por sobre todas las cosas, una flagrante violación a la carrera judicial. Requerimos entonces sea eliminado el concepto de relator de los cargos creados por la Ley 27063. Punto 7. Capacitación. Solicitamos simplemente de manera urgente cursos de capacitación para todo el personal, sea del Poder Judicial como de los Ministerios Públicos, en la temática de la reforma procesal y técnicas de litigación oral, así como sobre herramientas informáticas aplicadas a la investigación. Y estas capacitaciones, por una cuestión lógica de necesidad, tienen que ser federales, tienen que llegar a todas las provincias, tienen que llegar a todos los ámbitos donde la justicia federal se desarrolle. Punto 8. Difusión de los proyectos de diseño institucional. Queremos que se haga difusión y publicación en los distintos sitios web para acceso de todos de los proyectos de diseños institucionales de las nuevas dependencias, tanto respecto del Poder Judicial y de los ministerios públicos. Punto 9. Ingreso democrático. Todos aquellos cargos que se deban completar con personal que no trabaje actualmente en el Poder Judicial o en los ministerios públicos deben ingresar a través del sistema estipulado por la Ley Nacional de Ingreso Democrático 26.861. Nosotros celebramos tener esta oportunidad para traer la palabra de cada uno de los trabajadores que representamos, sobre todo porque al momento de que se sancionó esa ley no hubo una voz acá en representación de los trabajadores judiciales. Hoy tenemos la posibilidad de estar nosotros y lo agradecemos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Siley, soy de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y también vengo a completar las exposiciones en representación del Sindicato de Trabajadores Judiciales, SITRAJU. Bueno, continuando con la palabra de los compañeros que me precedieron, nosotros queremos remarcar, y esta es la parte que me toca a mí, que la reforma del sistema procesal penal de la Nación es fundamental, y tanto o igual fundamental que esa reforma es la implementación, porque es la efectiva ejecución en la práctica de este nuevo sistema procesal penal. Por ello creemos fundamental que los trabajadores y trabajadoras judiciales, empleados y funcionarios del Poder Judicial y de los ministerios públicos constituyen una clave esencial al momento de implementar en el marco de estos proyectos de implementación. Hay un aspecto que es los convenios interinstitucionales, que son los convenios de transferencias que van a posibilitar la movilidad del personal, tienen que tener una relevancia que queremos dejar remarcada, queremos dejar sentado en esta comisión, que tienen que tener una relevancia fundamental y que requieren por parte de las distintas administraciones, de las distintas instituciones del Poder Judicial, una responsabilidad muy grande, porque podría llegar a caer en el fracaso esta implementación si al momento de ponerla en ejecución, esos convenios, ese diálogo interinstitucional no se hace con la altura necesaria y con la buena fe necesaria, porque se van a requerir transferencias de partidas presupuestarias, no solamente de la persona física, sino además de la partida presupuestaria que cada trabajador representa. Y en ese marco hay una situación, y este es el meollo de uno de los grandes problemas que tiene hoy el Poder Judicial de la Nación y principalmente el fuero penal,
que es la cantidad de centenares de trabajadores y trabajadoras en situación de interinos y de contratados. Atento a esto, al momento de realizar la transferencia y previo a ello, va a ser necesario que esos trabajadores pasen a revestir la condición de planta permanente, porque si no van a perder su poder adquisitivo, su cargo y sus funciones. Esto lo queremos remarcar y traer también a esta comisión bicameral la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cabeza de su presidente, Ricardo Lorenzetti, de realizar el proceso de efectivización de estos trabajadores, previo a cualquier tipo de implementación, porque hoy en día, actualmente, a través de la ley del Consejo de la Magistratura, nueva ley del Consejo de la Magistratura, todavía continúan en cabeza de la Corte Suprema estas potestades de administración de recursos, contrario a lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 114. Pero, atento que eso es parte de la realidad, atento que es la Corte Suprema de Justicia la responsable de proceder a esta efectivización y, por ende, la responsable del éxito o del fracaso de esta parte fundamental de la implementación del proyecto, creemos necesario que los diputados y senadores aquí presentes ayuden, insten también a la Corte Suprema a que se pronuncie de manera urgente si va a efectivizar o no va a efectivizar a esos centenares de trabajadores del fuero penal, previo a cualquier tipo de implementación. Ahora sí, para finalizar, precisamente quiero nada más leer las propuestas de esa asamblea que se realizaron en el fuero penal, que lástima no tuvieron la oportunidad de poder participar de esta bicameral, pero los compañeros nos hicieron llegar para que quede registro de ello. Transformar los cargos del anexo 2 de relator en cargos de planta. Escalafón unificado con igualdad de derechos para ascender o traspaso en igualdad de cargo en los ministerios públicos por parte del personal del Poder Judicial. Convenios de traspaso voluntario del personal y efectivización del personal contratado e interino con anterioridad a la puesta en vigencia de la ley. Sistema de escalafón por ranking con parámetros objetivos para los ascensos y traspaso en igualdad de cargo. Que la implementación sea abarcativa de toda la jurisdicción criminal, correccional y menores sin discriminación. Que los interinos y contratados al momento de la sanción de la ley no rindan examen de ingreso, porque ya efectivamente trabajan en el Poder Judicial. Recategorización de los delegados inspectores a prosecretarios. Que la ley obligue a censar el impacto laboral de la reforma de la ley, con determinación de situación actual de todas las dependencias. Que no haya más contratos después de la implementación de la ley. Que no haya cupos para el traspaso. Y parámetros objetivos en la conformación del plantel que permanecerá en los juzgados. Sí queremos dejar sentado que nos parece fundamental que el presidente de la Corte, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie respecto de esto para que eso no sea luego óbice de impedimento de la efectiva implementación del nuevo sistema procesal. Muchas gracias a todos. Gracias, les agradecemos su exposición. Vamos a hacer quiero hacer una pregunta, doctora, perdón. Gracias. María Tránsito. No, vos hablaste de relatores y ella también habló de relatores. Dijiste relatores que pasan de situación excepcional a situación permanente y como que dijiste una recategorización y ella también mencionó. ¿Me podías ampliar un poquito eso? Porque no lo alcancé a escuchar. Yo le quiero aclarar, senadora, porque hay dos conceptos. Creo que los trabajadores se refirieron a los relatores de la ley 20063. Sí. Eso es, que no son los contratos. Esos relatores forman parte del anexo de la ley y lo que ellos están pidiendo, que es una demanda común de todos los trabajadores judiciales que hemos escuchado en esta casa, es que se elimine el concepto de relator de ese listado de cargos del anexo, porque ese concepto de relator lo que produce es la exclusión de la ley de ingreso democrático. En la ley de ingreso democrático, los cargos que se concursan por la ley de ingreso democrático no son los de relator. Entonces, lo que están pidiendo, digo, para aclarar... ¿Es el pase a la categoría de secretario? No. Que salgan los relatores. No, lo que están pidiendo es que de ese texto, digo yo para aclarar, sí, se saque la palabra relator. Entonces quede jefe de despacho, escribiente, etc. Perdón.
Perdón, la cuestión con el relator es que es una categoría que se encuentra por fuera de la carrera. Sí. Entonces, agregarle la palabra relator a cargos de carrera los excluiría de cualquier derecho a esa carrera judicial, los pone por fuera. Nosotros creemos que ahí es fundamental no solo el tema del ingreso, como bien dice el presidente de la comisión, sino además el tema de la carrera judicial, es decir, de los que efectivamente ya trabajan en el Poder Judicial. Y los que ya están, los relatores que ya están. Los relatores que ya están son relatores como el cargo único, no se crea ningún cargo, son relatores que ya existen. Perfecto, ¿y cómo quedarían? La propuesta de ustedes, porque ella hizo otra propuesta. No. Ah, ¿es la misma? Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que dentro del escalafón que existe, Sí. digamos, el cargo de relator no existe, existe es la la fuerza. función de relator. Exactamente. ¿sí? Si la ponen en el anexo el cargo de relator, digamos, es exceptuar el escalafón. Perfecto. ¿sí? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, les agradecemos. Hacemos pasar al doctor Gustavo Giacomelli. Doctor, ¿cómo le va? Siéntese allá, cerca del micrófono. Sí. Ahí está. Doctor, lo ponemos en uso de la palabra. Son 10 minutos para exponer. Voy a ser lo más breve posible. Gracias en primer lugar a todos por recibirme. Mi nombre es Gustavo Giacomelli, soy secretario general de una entidad gremial nueva en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Nueva, tiene 3 años, pero nos costó muchísimo construirla. Usted, senadora, lo sabe bien, nos ha recibido y nos ha invitado a esta casa en varias oportunidades. Es una entidad gremial que representa empleados y funcionarios del Poder Judicial, empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y empleados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa. Para nosotros la invitación es altamente positiva de esta casa hacia la entidad gremial y todas las entidades gremiales como la del Citraju recién o la de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, porque habla de la pluralidad sindical que ustedes tienen, pluralidad sindical que nosotros lamentablemente no podemos decir en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Al momento de diagramar la exposición esta, lo que nosotros queremos explicarles a ustedes, para que tengan en cuenta al momento del debate de la implementación, es qué es lo que piensa o qué es lo que vive el empleado judicial de a pie todos los días. Traerle ese contexto a ustedes, ser lo más gráfico posible para que ustedes lo tengan en cuenta. Quiero explicarles que en el ámbito del Poder Judicial de la Nación hay un sistema previsional que es absolutamente deficiente. Solo los magistrados y los funcionarios tienen el 82% móvil, con lo cual el resto del personal se jubila en condiciones que son pésimas. Entonces ustedes van a legislar y van a dictar una ley referida a empleados, que no es la excepción el fuero penal, que trabajan, sobre todo ordenanzas, de 70, 75 años, 80, y hasta he visto compañeros nuestros de 85 años trabajando como ordenanzas en distintos juzgados, que es una locura. Eso escapa a todo el debate y a todas las exposiciones que al menos desde nuestro punto de vista estuvimos viendo. Otra cosa que ustedes deben tener en cuenta, que no sé si pasa en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, y sí les puedo asegurar que pasa en el Poder Judicial, es la precarización laboral. Esa precarización laboral, que es impensada que el Estado, porque el Poder Judicial forma parte del Estado, la contemple, va de la mano de lo que Vanessa Siley recién estaba mencionando, que es los contratados interinos. Puntualmente en el fuero penal, hay centenares de contratados interinos que no tienen estabilidad laboral. Esta ley de implementación, por lo que tengo entendido, debería tenerlos en cuenta. Ustedes al momento del debate deberían pensar que hay un montón de gente que la Corte no regulariza esa situación y es necesario que lo haga. Otro tema es el tema de los recursos. Seguramente y obviamente eso está normado, a los empleados judiciales
tenemos cierta confusión. Por un lado, los recursos lo maneja la Corte, para algunas cosas lo maneja el Consejo de la Magistratura, para el aumento de salario se pide la ampliación de partidas al Poder Ejecutivo. Viene y se debate acá el presupuesto anualmente. Ahora, lo concreto y lo cierto de eso es que hoy por hoy los recursos son escasos y lo sufren los empleados y los funcionarios. ¿De qué manera lo sufre? No tiene elementos de trabajo, no tiene ropa de trabajo. Ustedes pueden ir a algunas intendencias, como me consta a mí, la Intendencia del Fuero Penal, que muchas veces no tiene ni siquiera pintura para pintar algunos despachos. Entonces es importante a la hora de pensar en los recursos que lo tengan en cuenta a esa realidad. La falta de personal también es importantísima, sobre todo en fueros como el fuero laboral. Sí. ¿Podemos concretar con el tema de la implementación, aporte, digamos, todas las cuestiones de... Así podemos... Sí, cómo no. Si no, te cometiste una cuestión... Está bien, doctor. Es importante para nosotros eso, para ya generarles... Lo conocemos las carencias del Poder Judicial. Muy bien. Si ustedes lo conocen, les pediría que hagan lo necesario para que esto no siga pasando. Quiero explicarles también la posición de la Corte, que es de una sordera absoluta. Lamentablemente nosotros, y personalmente, tuvimos que enviar esta carta documento, que la tengo acá y la pongo a disposición de ustedes, para que la Corte nos tenga que recibir. Nos cansamos de pedir la audiencia a la Corte y nunca nos recibió. Puntualmente, respecto de esta implementación que usted se refería, doctor, para nosotros consideramos de absoluta importancia la mesa de diálogo del Ministerio Público Fiscal, que la doctora Gil Carbó vino acá y la anunció. En ese marco, nosotros tenemos pensado plantear el respeto irrestricto de la carrera judicial, plantear el tema de los fondos, de dónde van a salir, porque no queremos que esta ley se dicte y después no existan fondos para que se puedan implementar. Queremos plantear el tema de la capacitación y algo que es absolutamente importante, que se estuvo hablando en ese pequeño debate al comienzo de esto, que es el tema de recursos humanos. Es necesario que se piense en los recursos humanos del Poder Judicial, porque atrás de eso hay personas y existen muchas personas en el fuero penal que están altamente capacitadas. Les agradezco muchísimo la exposición y gracias por escuchar también una realidad que es propia a nosotros y no tenemos otro lugar más que este. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho.